Radio Digital de Sevilla. Ondacapital.es. Bienvenida a El Club de las Locas, el programa de radio donde el arte, el humor y la sensualidad se encuentran para celebrar a las mujeres que viven, sienten y crean sin filtros. De la mano de Lorena y Conchi, exploramos el universo del burlesque, la creatividad y el cuerpo como herramienta de empoderamiento y bienestar. Cada lunes a las 12 del mediodía, entre música, risas y reflexiones, abrimos un espacio donde curar desde lo lúdico y brillar sin pedir permiso. El Club de las Locas, donde el arte cura, el humor libera y el cuerpo se celebra. Buenas tardes, ahora sí. Nunca sé cuándo entra. Aquí estamos, un lunes más, ya post todo. Post Navidad, post vacaciones, quien las haya tenido. Post gasto de dinero, post todo. Post. Bueno, esperamos que los Reyes hayan traído muchas cositas. Hayan cumplido muchos deseos. Exacto. Y ya volvemos a la realidad, por fin. Algunas con ganas, otras con un poquito menos de ganas. Pero volvemos a nuestra rutina de los lunes. Nosotros encantadas de estar aquí y bueno, hoy traemos un programa especial. Bueno, siempre son especiales nuestros programas. Digamos un programa un poco más temático. Hoy vamos a hablar de plumas. De plumas. No de plumas, sino de plumas. De plumas, en plural. De plumas que esconden, de plumas que acarician, de plumas que son historia del burlesque. Exacto. El abanico de plumas como elemento icónico también de nuestra disciplina y, en concreto, vamos a hablar de la historia de este abanico y de dos mujeres. Dos mujeres enfrentadas, dos mujeres, bueno, de las que vamos a hablar. Faith Bacon y Sally Rand. ¿Y qué más? Que te ha quedado ahí un poco. No, porque estaba pensando yo en estas dos señoras y todo lo que ocurrió con ellas. Pensaba que estabas pensando en mi maravillosa pronunciación en inglés. Ah, no, bueno, si tenemos que escuchar el mío. Bueno, la cuestión es que entre estas dos mujeres, como tú bien has dicho, estuvieron enfrentadas. Pero antes de entrar en toda esa polémica y toda esa historia, que hay mucho que contar, pues vamos a ver qué es lo que pasa con ese abanico. ¿Qué es el abanico de plumas en burlesque, verdad? ¿Cómo se usa? ¿Qué significado puede tener? Exacto. ¿Y qué es? Porque a lo mejor nosotros lo tenemos súper claro, ¿no? Lo que es un abanico de plumas, los conocemos, bailamos con ellos, pero a lo mejor nuestras oyentes no visualizan ese abanico de plumas. El abanico de plumas es, como decimos, parte de una rutina clásica de burlesque, o sea, es un elemento con el que se baila en burlesque. Y digamos, para hacernos una idea, es un abanico muy grande con muchas plumas. Con plumas muy grandes. Con plumas muy grandes. Cuanto más grande, mejor. Se puede usar también más pequeñito, en fin, adaptado a lo que necesita la bailarina, pero bueno, digamos que es un abanico tan grande que tapa prácticamente en su totalidad el cuerpo de la bailarina, ¿vale? Porque este abanico nos ayuda a jugar con lo que se ve y con lo que no se ve. No solo tapar, es decidir qué tapamos. Exactamente. Al final, el mismo abanico, nosotros tenemos cierto control sobre ese abanico y cómo lo movemos y qué queremos tapar y qué queremos mostrar, pero al final el abanico tiene también su propia vida, es un elemento movible, entonces el mismo abanico también decide qué poquito se puede ver, qué poquito se tapa, cuándo, cómo, en qué momento, si me giro, si me quedo quieta, exacto, si lo muevo. Exacto. Las plumas son etéreas, son móviles, son flexibles y bueno, y van un poco con vida propia casi. En el grupo de tercer año hemos empezado justo en este trimestre a trabajar este elemento. Y bueno, es como muy etéreo. El otro día se lo decía a las chicas en clase, ¿no? Esto es haciendo una analogía con el ballet clásico, ¿no? Tú ves a una bailarina de ballet clásico y es como todo muy sutil, muy etérea, pero la técnica que hay detrás de eso es todo lo contrario, es una cosa rígida,
de mucha fuerza, tensa, de mucha... sí. Exacto. Pues aquí, digamos que, bueno, algo parecido, para usar y para mover un abanico de plumas. Para empezar tienes que tener los brazos fuertes, bastante, ¿no? Y esa técnica que controla sin que se note. Uh-huh. Esto es curioso también, ¿no? Sí, además lo potente del abanico, como hablábamos, es que al final tú tapas, pero no ocultas del todo, ¿no? Estás intentando ocultar una parte, pero siempre hay algo que se ve por esa movilidad de las plumas, cómo puede moverse con el aire, con tu cuerpo, con el roce, si hay corriente, cualquier cosa, incluso con la respiración, ¿no? De tu propia respiración al bailar. Entonces, claro, tú seduces sin enseñar todo, porque está tapado, pero siempre se entrevé algo, ¿verdad? Muestras sin ser exhibición absoluta. Entonces es algo muy sutil, muy sensual, y aunque requiere de la fuerza de la que hablas, ¿verdad? Exacto. Bueno, el abanico de plumas nace realmente como un elemento que quiere burlar a la censura. En su origen, y ahora también se suele hacer así, la bailarina o bien lleva algún tipo de vestuario muy, digamos, con transparencias, etéreo. Bueno, hay veces que van con un vestido largo y tal. Pero en algún momento de la rutina, en algún momento de esa canción, de ese espectáculo, ese vestuario se quita y lo que hay debajo de las plumas es el cuerpo de la bailarina, con más o menos enseñar, depende de la época también. Pues ese cuerpo puede ser una malla enteriza que solían usar. Pero vamos, digamos que con el abanico estoy insinuando sin mostrar. Entonces, claro, nadie me puede decir que estoy enseñando nada, porque yo me estoy tapando con un abanico, ¿no? Ahí está ese origen y esa gracia del principio de usar la rutina, ¿no? En esa época estamos en una... Bueno, por ir contextualizando, esta rutina nace, o este elemento nace para bailar entre los años 20 y 30 aproximadamente. Y es una época en la que ya empezamos en Estados Unidos con esa censura que después se llevará al cine, con estas leyes de no enseñar o no hacer ciertas cosas o no hablar de ciertas cosas, que se irán haciendo cada vez más fuertes y más duras. Pero aquí estamos todavía con la posibilidad de ese juego. En este momento, decimos años 20-30, el abanico es un número que impacta. Porque claro, tú imagínate una mujer que no sabes lo que lleva debajo, que sale al escenario con normalmente dos abanicos enormes de grande, y va jugando todo el tiempo a me tapo, no me tapo, juego, giro, ta. Cuanto menos te llama la atención. Hombre, claro, y en la época más. Y ahí está nuestra querida Faith Bacon. Sí, Faith Bacon ya empezó a desarrollar su trabajo con pluma. Ella era muy teatral, era muy dramática, era todo como muy misterioso, bailaba despacio, era todo muy ligero, lo que tú hablabas, ¿no? Del movimiento de las plumas, muy ligero, muy etéreo, muy sugerente, y todo el tiempo con esta cosa de cambio de abanico, se me ve pero no se me ve, casi se me ve, te crees que me vas a ver, ¿no? Exacto. Pero no se me ve, y todo era así muy misterioso, muy fino, muy teatral. Al final bastante impactante también, porque claro. Bueno, sí, creaba esa atmósfera misteriosa, sí. ¿No? Exactamente. Faith Bacon fue modelo, pero además fue una gran bailarina y una gran con técnica y dominando su cuerpo completamente, ¿no? Y bueno, creó, en teoría, ahí vamos con la polémica, supuestamente fue la primera en crear esta rutina, o fue la primera en usar este elemento. Pero ahí aparece Sally Rand, que digamos que fue la que lo popularizó, ¿vale? Sally Rand en 1933 en la Feria de la Exposición Universal de Chicago. Esto es como la Expo 92, pero en Chicago en los años 30, ¿sí? ¿Vale? Forma parte de estas exposiciones universales. De pronto salió a bailar con los abanicos.
ahí ya, digamos, llegó al gran público, lo hizo mainstream y fue un éxito rotundo y, claro, un impacto total. Y ahí sale la polémica. ¿Quién realmente fue la creadora de la rutina con abanico y hizo historia? Exacto. Porque al final, bueno, pues una ya lo usaba o esta también lo usaba antes, solo que le dio a conocer o no. Y bueno, pues ahí es donde surge Exacto. esta gran pregunta. Esta gran polémica, porque según Faith Bacon, ella era la autora total. De hecho, estuvieron incluso en juicio en los años finales de los años 30. Si no recuerdo mal, 1938. La llevó a juicio a Sally Rand, incluso intentó que dejara de hacer esta rutina, porque claro, después de 1933 Sally Rand fue como el icono del baile con abanico. Faith Bacon se dio cuenta de que, oye, pero si esto lo inventé yo, y ahí estaban en litigios, ¿no? En una y otra. Era una cuestión de poder, de quién es vista o no vista, de quién es escuchada o no, y de quién entra en el relato oficial, esto que decimos el mainstream, y quién se queda fuera. Porque al final, bueno, no es solamente el hecho de decir, ay, esto lo inventé yo y ya está, ¿no? Ay, es que es mío y tal, ¿no? Como una cosa artística, ¿no? De lo que se hace encima de un escenario un día de repente, ¿no? Es que al final estamos hablando de un sistema, ¿verdad? Del sistema del espectáculo, de un sistema empresarial incluso. Exacto. ¿No? En el que te puedes quedar fuera, ¿no? Como puede ser igual que pasa con actores, actrices, cantantes, ¿no? Como te puedes quedar fuera o de repente lanzarte al estrellato. Exacto. ¿Verdad? Entonces, claro, es quién va a beneficiarse de esto, de este sistema que te va a dar un sitio y te va a dar una visibilidad, y quién se queda fuera y si te he visto no me acuerdo. Tengas o no tengas talento, porque al final muchas veces el reconocimiento, el éxito depende más de cómo lo haces que de qué haces, de qué estás haciendo o de qué capacidad tienes. Digamos, aquí se dice mucho esto, ¿no? Si el que no se bautiza, o sea, el que no tiene... El que no tiene padrino no se bautiza, el que no se te bautiza no tiene padrino, claro, sí. O sea, es importante cómo, digamos, cómo fluyes, ¿no? Hay un libro que me he dejado ahí atrás, pero después lo saco para que lo veáis, porque lo tengo en la mochila, me acabo de dar cuenta. Pero bueno, después en la sección de Virginia os lo mostraré, que habla de esta rivalidad entre Faith Bacon y Sally Rand. Es un libro de Leslie Zemeckis. Es un libro que está en inglés. Después lo pongo para que lo veáis, pero bueno, si leéis en inglés, pues genial. Y habla precisamente de eso, ¿no? De cómo a lo mejor no importa tanto tu talento, tu habilidad, como la habilidad que tengas para venderte. Sí, y además también como que a la gente le dé por ti. Bueno, también. Quiero decir que hay ahí como una mezcla, ¿no? De cosas de gente en todos los ámbitos de la vida, que son expertos y maravillosos y buenísimos en lo suyo, pero de repente lo que tú dices, ni sabes venderte, ni hay nadie que de repente se fije, ¿no? Ni hay nadie que le dé por ti, pero de repente hay otra persona que teniendo más o menos talento que tú, cae en el sitio adecuado en el momento oportuno. Exacto. Y tiene a alguien que le ve y dice, aquí ya está. Exacto. Y entonces esto al final trae que las vidas de Sally Rand y de Faith Bacon pues acaban de maneras muy distintas. Exacto, porque ya más allá de la autoría o no de esta rutina, de este acto con el abanico de plumas, aquí cada uno tendrá su opinión o sus pruebas, porque bueno, en esa época pues hay lo que hay, o había lo que había, mejor dicho. Digamos que las vidas de las dos acabaron de forma muy distinta y bueno, y bastante trágica para una de ellas. Exacto. Faith Bacon al final acaba totalmente empobrecida, enfermó y luchó hasta el final por intentar que se reconociera su sitio dentro del mundo artístico, en concreto con el tema de los abanicos, pero pues no acabó consiguió. Nada bien, no lo consiguió. Terminó bastante trágica su vida, bastante pronto. Sin embargo, Sally Rand sí que vivió muchos más años y además estuvo bailando prácticamente hasta el final de su vida. Supo adaptarse, supo venderse,
supo a lo mejor tener el sostén también mental que necesitas para salir adelante en un mundo como este, ¿no? Y bueno, y finalmente sí que se coronó como la reina de los abanicos, básicamente porque digamos que supo hacerlo así, ¿no? Es interesante porque cuando no somos nombradas, cuando somos olvidadas, el cuerpo paga también, y la historia finalmente te olvida y se reescribe de alguna forma, porque si realmente fue Faith Bacon la que creó esta rutina, fíjate que injusto, ¿no? Claro, totalmente. Así todo, ¿no? Una cosa tan innovadora, tan original, y qué pena no haber tenido, pues a lo mejor las capacidades o el contexto o ese padrino que estamos diciendo para que la vida le fuera de otra forma, ¿no? Y para que eso hubiese tenido peso y se le hubiese valorado a ella y se le hubiese atribuido. Exacto. En fin, la vida. La vida es así, la vida del espectáculo es así. Y ahora tú dices, bueno, ¿y por qué estamos hablando de esta historia aquí en el Club de las Locas? Aparte de porque es burlesque y historia del burlesque. Historia del burlesque. Por eso. No, hombre. A mí esta historia, a mí me la descubrió, además hemos estado hablando esta mañana, así que la quiero nombrar, me la descubrió Amparo Siller, la señorita Siller, una bailarina de burlesque española maravillosa. Y recuerdo que la primera vez que me la contó, yo sentí como muchísima frustración, ¿no? Decir, qué injusto que esta autoría y que este éxito no fuera a la persona que le corresponde, ¿no? Entonces... ¿Y cuántas veces eso ocurre? Exacto. ¿Y cuántas veces eso ocurre con mujeres? Exacto. Porque ahí está la otra cosa. Exacto, porque ahí está la otra cosa, esa competencia, porque tú dices, yo, hablando precisamente de eso, yo pensé, digo, jolín, no se podían haber puesto de acuerdo y hacer algo juntas. ¿Verdad? O sea, bueno, era otra época, obviamente. Esto es un pensamiento actual, utópico, nada que ver, y estoy haciendo... no sé cómo se llama esto de juzgar la historia con la perspectiva de hoy, ¿no? Obviamente no se puede hacer otra cosa, lo hicieron lo mejor que pudieron en ese momento, que no era fácil. Pero fíjate que es fácil o que diferente decir, bueno, vale, yo lo he creado, tú lo has puesto de moda, vamos a trabajar juntas. Y crecemos las dos, ¿no? Y qué pena que se sigan repitiendo estas cosas a día de hoy, porque en esa época ya sabemos que, bueno, que era así, pero es que si a día de hoy se sigue repitiendo lo mismo, yo lo he creado o lo he traído y tú lo pones de moda o lo popularizas, por lo que sea, vamos a trabajar y vamos a hacer que esto crezca de verdad, ¿no? Uh-huh. Sí, y eso pasa en rivalidad entre mujeres, pero que también cuántas mujeres han sido olvidadas a lo largo de la historia en cosas que han hecho ellas que se han atribuido a hombres después, que eso ya es el colmo. Eso ya es otra. Ya maridos. O a sus maridos, a sus maridos, mira, exactamente. Yo estaba pensando justo en Albert Einstein y en su mujer. Por si ejemplo, no conocéis la historia, investigad, porque para eso está internet, no solo para hacer TikTok. Es que la primera que me ha venido a la mente, ¿no? Pero es verdad. ¿Cuántas veces no se crean cosas y a las mujeres se nos olvida? Exacto. Y si no se nos olvida por parte de hombres, ya se encargará el sistema de que sean tres mujeres que también hagan que una desaparezca. Exacto. El caso es esa rivalidad y ese elegir, ¿no? Cuando tú dices, bueno, pero sí puede ser, ¿no? Pero bueno, entonces nosotros hablamos de este abanico también como algo simbólico y como parte de lo que enseñamos en nuestras clases. Totalmente. Es uno de los elementos que se enseñan en las clases de burlesque. Es un elemento que se enseña ya en el tercer año, porque ya, bueno, tenemos una técnica escrita, unas tablas en el escenario, una experiencia, unos conocimientos ya, una fortaleza de brazos también. Bueno, les recuerdo a mis chicas de tercero que tienen que hacer pesas esta semana antes del jueves. Bíceps. Pero bueno, digamos que
este elemento ya nos permite ir un paso más allá en ese juego de mostrar y ocultar, de darle esa intención. Porque nosotros no solo estamos aprendiendo la técnica, bueno, desde primero, en realidad, ¿no? Aquí no se trata solo de aprender pasos o técnicas, se trata de que cada mujer reconozca su gesto, reconozca esa autoría en su movimiento y la lleve a cabo, ¿no? Decida qué quiere contar con su cuerpo y lo cuente a su manera. Sí, yo trayendo un poco la historia de Sally Faye, lo que tú decías, ¿no? De por qué no hacer algo juntas, tal, no sé qué, pues es un poco eso, ¿no? Es como no crear una rivalidad, sino utilizar el burlesque también y sus rutinas y sus elementos y tal, para que cada una de las personas, mujeres en este caso, que pasan por la escuela, ¿verdad?, encuentren su propia personalidad, encuentren su propia voz dentro del burlesque, su propio alter ego, si quieres llamarlo, ¿no? Esto que trabajamos mucho los personajes y tal, pero todas tengan su sitio y todas puedan hacerlo desde su propia creatividad, autenticidad, de formas distintas, y todas tienen su espacio y todo está bien y pueden decidir qué quiero mostrar, que no, cómo quiero moverme, si quiero ser más exhibicionista, permítame la palabra, o menos. Es como que cada una pueda encontrar su verdad, la ponga en juego y todas tengan sitio. Exacto, porque además cada persona se expresa de una forma distinta. Es que no hay competencia. Si te pones a pensarlo desde esta perspectiva, no hay competencia posible, porque somos individuos únicos. Sally Rand y Faith Bacon, si tenéis curiosidad, en YouTube hay vídeos de ellas, de las dos, hay fotos y tal. Es verdad que hay algunos vídeos en los que pone Sally Rand y Faith Bacon y viceversa, pero bueno, digamos que eran dos personas haciendo la misma rutina, o sea, haciendo el baile con el mismo elemento de formas distintas. Muy distintas. Entonces, no hay competencia posible. Fíjate en este caso, que fue así, con competencia. Digamos que una ganó y una perdió. Si se hubiese cambiado un poco esta perspectiva, hay espacio para todas. Ese Totalmente. es el tema, ¿no? Eso es lo que intentamos nosotros también enseñar en clase, ¿no? O mostrar en clase. Que no se trata de yo bailo mejor que tú, yo esto lo hago. No se trata de hacerlo de una forma concreta, se trata de encontrar la forma concreta de hacerlo. Claro, ¿qué me hace especial? Exacto. ¿Qué es lo que me hace especial? ¿Qué es lo que quiero mostrar? ¿Quién soy yo de verdad? Esto al final, hoy estamos hartos de escucharlo en el marketing, ¿no? ¿Qué te diferencia del resto de nichos, no? Exacto. ¿Por qué tendría yo que comprarte a ti emocional. tu negocio, no? ¿Por qué tengo yo que comprarte a ti el producto? ¿Qué te hace diferente? Pues eso al final, llevado a la vida diaria, Exacto. es exactamente lo mismo. ¿Qué me hace a Claro. mí especial? Que no hace que sea menos ni más que nadie y que puedo ponerlo en juego para crecer personalmente y para vivir más completamente, ¿no? Y llevado al baile, pues, ¿qué hace de mí bailando algo especial y distinto al resto? Pues ahí. Exacto. Y puede ser usando lo mismo, puede ser con la misma ropa o puede ser con algo diferente, da igual. Lo vemos en las coreografías cuando ahora hemos tenido la muestra el 28 de diciembre, tuvimos la muestra de Navidad, la gala de Navidad, y eran coreografías grupales con los mismos pasos, con los mismos vestuarios. O sea, y cada una al final imprime lo suyo. Totalmente. Totalmente diferente, porque es eso. Y fíjate tú, si pensamos esto y llevamos esto a nuestra vida diaria, en la que constantemente, queramos o no, nos estamos comparando con nosotras mismas o con los demás o con lo que sea. Tengo que estar más gorda, más flaca, ¿no? Si tú cambias ahí un poco el chip y dejas de entrar en esa comparación y en esa competencia, ¿no serías un poquito más feliz? Un poquito. Seguro. Yo creo que sí. Seguro. O sea, en el momento que tú dices, mira, yo soy así, tengo estas partes más potenciadas, estas partes menos potenciadas, y estoy, digamos, medianamente bien, es decir, estoy contenta con lo que soy, me soporto. Seguramente pase por la vida de una forma pues más relajada, más amable conmigo misma. Claro, y eso no quiere decir que yo no pueda, entre comillas, compararme en el sentido de qué quiero aprender de esta persona que lo hace distinto a mí. Claro.
¿vale? Pero no el compararme desde, es que yo no soy como ella, pues tengo que ser más porque si no ella me tapa. Esta historia. Desde la exigencia. Sí, porque además nos ocurre en todos los ámbitos de la vida. El trabajo, las amistades, la maternidad. Uy. Lo dejamos ahí. Arriba las malas madres. Total. Anoche mandó Lorena un mensajito al grupito de WhatsApp de estas 3 señoras que estamos aquí y dijo, mi hijo ya está dormido y voy a hacer no sé qué. Y yo puse, mi hija todavía sin cenar, arriba las malas madres. Es como, pues me comparo, pues tengo que evitarlo. Es decir, ahora que yo voy a decir yo, soy la peor madre del mundo. Ay, qué el hijo de Lorena está durmiendo ya y mi hija todavía no. Es como, mira, hago lo que puedo. Porque es que además, claro, porque además siempre habrá un niño que se acueste antes que el tuyo, seguro. Y otro que se acuesta más tarde. Entonces eso, pero nosotros nos centramos siempre en el que se acuesta antes, ¿no? O en el que hace las cosas, entre comillas, mejor, ¿no? Jolín, ¿por qué no cambiamos esto y decir, oye, mira, lo que tú dices, ¿no? Vale, mi hija todavía no ha cenado, pero habrá niños que se acostaron allá a la 1 de la noche. Seguro. Vamos, y muchos seguramente, ¿no? Bueno, en fin, nos queda segunditos para la pausa publicitaria, como siempre, y después vamos a tener a nuestra Virginia aquí que nos cuente cositas de estas que les gustan a ella. No me quiero enrollar más. Pero bueno, yo invito a eso, a cambiar un poquito el chip y, oye, intentar por lo menos hacerlo diferente. Mientras tanto, voy a coger el libro que os he recomendado antes para enseñarlo y volvemos en unos segunditos de publicidad. Onda Capital 95.1 FM. Si tienes un negocio, anúnciate en Onda Capital. Anuncios en radio, entrevistas, reportajes audiovisuales. Además, ahora también llegamos a miles de personas a través de nuestros directos audiovisuales en YouTube. Más de 427.000 personas nos sigue durante la Semana Santa y decenas de miles de personas los ven cada mes en directo en nuestras retransmisiones cofrades. Aprovecha ahora e impulsa tu negocio. Nos adaptamos a tu presupuesto. Llámanos al 601 16 55 59, 601 16 55 59 o mándanos un email a hola@ondacapital.es. Sentiremos tu marca como si fuera nuestra. El programa de desarrollo gerencial dirigido por martinarevalocoach.com te recomienda que, si eres autónomo, empresario o gerente en estos tiempos tan cambiantes, recuerda que la formación es fundamental para dominar y controlar tu empresa. La inteligencia emocional, la asertividad y la oratoria forman parte de los pilares de la gerencia actual. Recomendación patrocinada por martinarevalocoach.com. Despierta tu brillo y tu actitud. En Burlesque Sevilla te enseñamos a mover el cuerpo y el alma. Sé sensual, libre y poderosa. Todos los cuerpos tienen su escenario. burlesquesevilla.com. Tu revolución empieza bailando. ¿Buscas potenciar tu desarrollo personal y empresarial? En Club Mejórate te ofrecemos las herramientas y técnicas que necesitas para alcanzar el éxito. Con talleres, conferencias y webinars interactivos, aprenderás de expertos, superarás obstáculos y establecerás metas claras. Disfruta de nuestro podcast con consejos prácticos, entrevistas y espacios para dar visibilidad a tu negocio. Fórmate. Mientras haces negocios, visítanos en mejorate.es.
quieres vernos. Entra en la sección de Capital TV en ondacapital.es para disfrutar de la emisión multicámara. Onda Capital, la radio que se ve. Sin faldas y a lo locas. ¿Cómo? ¿Sin faldas y a lo loca? Sin faldas y a lo locas. Bueno, nadie es perfecta. Bueno, aquí estamos de nuevo. ¿Ibas a decir algo, no? Sí, voy a decir algo porque ahora empieza la sección de Virginia y yo tengo que decir una cosa antes de que ella empiece. Que no hemos dicho nada de esa maravillosa fantasía que estuvimos aquí interpretando el día 5 de enero, por favor. Pues sí. Obra y gracia del Espíritu Santo de Virginia. Qué divertida, qué bien lo pasamos. Por favor, que quedó preciosísima. Quedó que yo chula. la escuché a posteriori y quedó chulísima. Yo la escuché después también otra vez y la vi, porque me interesaba sobre todo ver. Me interesa ver, porque es que yo no vi cómo había quedado con los efectos y iba más a mi rollo de hacer soniditos y ruiditos. Oye, pero quedó súper Entonces chulo. yo creo que sí que quedó chula. Chulísima. Bueno, era el piloto, era un piloto de otras ficciones que vendrán. Exacto. Qué guay, qué Claro. guay. Otra. Si no lo habéis Así visto, que- en el programa del 5 de enero de la semana pasada está esta ficción sonora que escribió Virginia y Que nada que envidiar a las de la cadena C. No, ni nada, hombre, de por nada. favor. Bueno, ya quisiera la cadena C. la cadena se nos Y está Onda llamando Cero. ya. Vamos, ya quisiera tener a alguien que haga los efectos en directo, por ejemplo. Eso digo yo, que eso no lo hace ya nadie, ya con el Hombre, botoncito. Qué todo el día. bonito. Nada. El año que viene en la cadena C, el 25 de diciembre, tendremos... Vendrán aquí a que hagamos el directo de la Hombre, ficción. por supuesto, yo con no, público. yo no voy ¿eh? a Madrid, a mí que me vengan Con aquí a público. grabar. Sí, porque el mismo camino hay en AVE de aquí a Madrid que de Madrid a aquí. Hombre, y yo, Vamos, hombre. nosotras tenemos muchas cosas que hacer. Segura que Ya está, yo es que tenía que decir esto porque Qué no se bien, había muchas dicho gracias. nada y es que quedó preciosísimo. Muchas gracias. Exacto, sí que es Y verdad. vosotras también estuvisteis estupendas. Sí que es verdad. Porque tampoco es fácil interpretar mientras se está leyendo, ¿no? La lectura dramatizada Claro. a veces es más difícil que la Un poco interpretación, más. porque si ya te sabes el papel, ya lo has ensayado, ya no sé qué. Pero como Exacto. vamos de tiempo, pues, algunas iban hasta Había quien no se había leyendo. leído el guión Exacto. siquiera. Sobre la marcha. Sobre la marcha. Un Y- saludo, Isabel. Sobre Isabel. Y muchísimas gracias a Patri David también, que es una Sí. profesional, y contar con una profesional para esto, pues Total, también tiene totalmente. su punto maravilloso, También ¿no? un saludo a Patrick, Sí. que seguro que aparecerá por aquí. Un saludo a Patri, que estará dando clase ahora mismo de creación de Exacto. personajes maravillosos Mira, me gusta a la que no hemos podido ir. Exacto, porque Patrick Me lo he perdido, me Porque- parece fatal. Eso lo Y tiene yo que también. repetir, ¿eh? Lo tiene que Y yo repetir. también. es un taller que ha empezado justo hoy, creación de personajes maravillosos. Un taller con muestra final, además, que se va a ir trabajando y se va a llevar el escenario allí en nuestra sala, porque en nuestra sala, como le dice José Ra, el otro profe de teatro, el único hombre que trabaja con nosotras, que sea, bueno, aparte de curro, por supuesto, es nuestro teatro de bolsillo. Ay, qué bonito, Y ¿eh? que me encanta la expresión. Teatro de que usó. bolsillo. Sí. Precioso. Y bueno, y sí, Patri está ahora los lunes por la mañana, los viernes por la tarde y está haciendo una cosa muy chula. Si tenéis curiosidad, lo tenemos en las redes, lo tenemos en Furor Creantis, que es la página de Patri, y en patriciadavis.com. Ahí tenéis toda la información y si no la tenéis y no la encontráis, nos la pedís y la mandamos directamente. Pues sí, bueno, aquí tengo el librito. el librito que se vea. Lo pondremos en los comentarios. Feeding Fun Dancers, Faith Bacon, Sally Rand and the Golden Age of a Showgirl, de Leslie Zemeckis. Como digo, está en inglés, pero de verdad que merece mucho la pena. Habla de las historias de las dos, por si os habéis quedado con ganas de conocer más esta historia de estas dos mujeres. Y además hace una reflexión muy, muy interesante. Si os interesa el tema de burlesque, de artistas olvidadas, de mujeres en la historia del audiovisual también, Leslie Zemeckis tiene varios libros, todos en inglés, que yo sepa no están traducidos al español todavía, ojalá que pronto.
Tiene varios libros muy, muy interesantes. A lo mejor te tienes que poner a traducirlo tú. Lo que me faltaba a mí ya. Pues vamos a dejar que Virginia hable porque después empieza Curro con la rebaja. Quedan 3, quedan 2. Total. Exacto, me callo. Bueno, a ver, cuéntanos. Bueno, pues la intervención mía de hoy, bueno, pues va a tocar un poquito de las dos bailarinas de las que estamos hablando y también de otras. ¿Vale? De otras. Vamos a empezar, por ejemplo, pues con Sally Rand, que es, digamos, el grueso del tema central que trabajábamos hoy con respecto a los abanicos. Y bueno, pues la verdad es que su trabajo fundamental era en vivo, y es cierto que tiene ciertas incursiones en el mundo cinematográfico, pero muy pocas. No, a caballo además entre el mudo y el sonoro, lógicamente por la época, pues pilla justo la transición entre el mudo y el sonoro, y se le calculan aproximadamente 9 producciones. Aparece en 9 producciones, pero muchas de ellas son cortos y mediometrajes, y la mayor parte de ellos son películas mudas, que no deja de tener su punto, ¿no? Que como hay en el mudo precisamente bailarinas, claro, sí. Pero había que considerar que y hay muchas, porque hay muchas. Bueno, la primera española es la bailarina Carmencita. Pero claro, es que hay que tener en cuenta que en aquel momento, aunque era mudo, pero no era silente, porque se interpretaba la música en directo, las partituras en directo del cine. Entonces eso posibilitaba que pudiera haber números musicales en ese tipo de cine antiguo, ¿no? En fin, pero bueno, de todas, algunos incluso con directores bastante afamados, como Cecil B. DeMille, por ejemplo, ¿no? Porque ella interpreta a una esclava de María Magdalena, en Rey de Reyes, del año 27. Aparece también en The Fighting Eagle, que es una película de aventura donde tiene un papel medio destacado. Aparece también en Getting Gertie Garter de 1927, también del mudo, en Hotel Variety, donde se interpreta a sí misma como artista, ¿no? Como bailarina. Y hay una pequeña aparición, como una especie de cameo, aunque tendré que revisar la película porque no me viene la imagen, en El crepúsculo de los dioses de Billy Wilder. Yo lo vi también. Yo también lo tengo que revisar porque eso lo tengo que revisar porque lo que pasa es que no me ha dado tiempo, pero en fin. Sí creo que es lo más comentable porque además aparece con la rutina de abanico ampliamente en esta película, que es Bolero, del 34. Que es una película, bueno, pues la aparición que tiene más importante en el cine sonoro, y que es un musical. Es un musical donde, bueno, pues hay ya una pequeña historia de rivalidad, porque la historia que cuenta la película es la de que tiene un trasfondo real, ¿vale? Un trasfondo real porque es la historia de un bailarín una primera figura, una estrella, que se niega a enamorarse de nadie de la compañía porque entiende que eso puede ir en perjuicio tanto del funcionamiento de la compañía como de su rendimiento profesional. Entonces, esa idea empieza a resquebrajarse con una bailarina, la bailarina principal de la compañía, que en este caso estaba interpretada por Carole Lombard, y esa resistencia pues va flaqueando al mismo tiempo que entra una nueva bailarina, que es precisamente el personaje de Annette, que es el que interpreta Sally Rand, ¿no? Y bueno, después todo tiene un final muy trágico porque es un biopic, o está inspirado en la vida de este bailarín profesional, de Maurice Mouvet, que realmente tuvo un problema de salud muy muy importante, y eso pues hizo que muriera muy pronto y en circunstancias bastante tristes, ¿no? Aquí, claro, el guión vino perfecto para mostrar la rivalidad entre las dos bailarinas, de tal manera que se reflejara lo que estaba sucediendo en la realidad entre Sally Rand y Faith Bacon. Qué curioso. Sí, oye, sin que se haya hecho nunca ninguna película sobre ello. Que yo no sé, ya están tardando. Sí, están tardando porque técnicamente hacer un biopic de
del problema que tuvieron las dos, yo creo que podría funcionar muy bien. Totalmente. O sea, sería hacemos un llamamiento desde aquí a los guionistas, los autores, a los guionistas, por favor, y los productores. Sí. Y bueno, aunque sea un poquito de Faith Bacon, algo tendremos que decir, ¿no? Porque ella como bailarina, pues se pueden encontrar incluso clips de vídeo de algunas actuaciones, pero presencia real en el cine pues no tuvo, o sea, solamente en una película de ficción. Debo decir, que no sé si te va a gustar, que en los clips de vídeo que he visto de rutinas de abanico de las dos, a mí me gusta más Faith Bacon. A mí también. Ah, menos mal. Menos mal. Porque claro, aunque el rollo de patentes y de luchas y tal se lo terminara llevando Sally Rand, pero claro, yo lo veía y digo, pues me gusta más el estilo de Faith. Sí. No sé por qué, sí. No sabría decirte. No. A lo mejor porque fue la que lo creó y por eso se lo hace mejor. Sí, no lo sé. No, bueno, pues no sé, lo tengo muy claro. No lo sé, pero sí, a mí también. No tengo nada claro, pero es posible que si realmente ella lo inventara, también fuera algo mucho más natural para ella y no algo adquirido. Sí, puede ser, Exacto. Entonces, ahí está también la clave, ¿no? Pues sí, es verdad. Que muchas veces, por muy bien que tú lo hagas técnicamente algo, cuando te sale a ti natural, porque es algo tuyo, cuando nace de ti, pues, es como algo más sencillo, parece más fácil, parece más... Es más parte, pues de sí, ti. es que me recuerda un poco a como estamos ahora en clases de canto, a esto de cantar, ¿no? Muchas veces hay gente con muchísima técnica, Exacto. pero que no encuentran como su personalidad ahí dentro, y sin embargo gente que tiene menos técnica o que no se ha hecho tan famosa o lo que sea, les sale más natural, ¿no? Sí, verdad. Sí. Pues sí. Pues esta chica, la pobre, tiene solamente una película del 38 que se llama Prison Train, el tren prisión, que es muy curioso porque en realidad es un thriller. Es un thriller porque es un tren donde llevan a un montón de presos camino de Alcatraz. Entonces va un gángster, pero hay otro gángster que lo quiere matar en ese trayecto de tren. Sí, porque el gángster 1 mató al hijo del gángster 2. Claro, y entonces ahí es donde se forma, bueno, pues, y todo dentro de un tren en marcha. Entonces, una de estas típicas películas de doble prisión, ¿no? Porque es lo que se llama el thriller de encierro. Y es curioso, ¿no? Pero es más curioso aún que dentro de ese contexto aparezca Faith Bacon haciendo su rutina de... ¡Qué increíble! ¿no? Increíble. Eso te iba a decir, yo digo, rutina de abanico. Sí, la hace. ¿Dentro del tren? No, dentro del tren no, pero en el contexto de la película... Sí, encima del tren. Imagínate, en la cabina de los maquinistas. Sí, pero sí. Y luego pues tenía ese punto porque había mucha gente que no había podido nunca ver a Faith Bacon en vivo y que sí que iban a ver la película para verla en actuación. Hay que tener en cuenta que ahora mismo ponemos YouTube o ponemos lo que sea y vemos un clip de vídeo. Sí, pero claro, en el año 38 o ibas al cine a ver este tipo de cosas o no la veías, ¿no? La cosa es que era una producción independiente y se ha convertido pues como una especie de pequeña joya oculta del cine de la época, ¿no? Que está muy bien. Y poco más se puede decir de las dos bailarinas, la verdad. Entonces yo creo que hay otro tema muy interesante que es la rivalidad entre bailarinas en el cine. Que esto ha dado muchísimo y además recoge todos los tips que habéis ido señalando y marcando y hablando sobre ellos al principio del programa, ¿no? Sobre todo los temas más recurrentes son el desgaste psicológico, la búsqueda de la perfección para conseguir el estrellato, lo que lleva a una rivalidad directa con la otra bailarina. Eso se repite sistemáticamente en todas las películas. Entonces, como afecta además a distintos géneros de baile, por ejemplo en ballet tenemos dos películas, la de Cisne Negro, que es ya un clásico a pesar de que es de 2010, esa Natalie Portman, donde además esa competencia se mezcla con su alucinaciones, su complejidad consigo misma. Con la otra, pero también consigo misma. Porque resume como la búsqueda de la perfección, pero de una manera destructiva. Entonces, esa película, desde el punto de vista psicológico, es extremadamente compleja.
A mí me muy resulta bien llevada, angustiosa, Sí. angustiosa. Y hay una película española de 2022 que se llama Las niñas de cristal, Ajá. que merece mucho la pena ver porque es precisamente el mismo tema, porque la bailarina principal del Ballet Clásico Nacional se suicida. Entonces, sí, es que tú lo dices muchas veces en clase, Lorena. O sea, esto no es ballet clásico, la exigencia, el síndrome de la impostora que hay siempre en ballet, la disciplina, tal, no es lo que nosotros queremos para las bailarinas de burlesque, que es Queremos otra todo lo cosa. contrario. Claro, es otra cosa, ¿no? Exacto. Entonces, esto queda perfectamente reflejado en esta película, fíjate, española, es una producción de Netflix. O sea que se puede ver perfectamente ahí, ¿no? Mira, pues. Entonces, claro, se suicida la artista principal, la segunda de a bordo entra. Todas las artistas principales tienen una suplente para cualquier cosita que pueda pasar, e inmediatamente surge una tercera en discordia, que es ya la que desata y pone en evidencia todos estos elementos que hemos ido hablando, además de la fragilidad emocional que en el fondo ocultan todas estas mujeres, ¿no? Sí. Y es una película, vamos, yo la recomiendo porque saca todo el lado oscuro, asfixiante del ballet clásico. Y vamos, me parece que, vamos, en una película española llega a tratar hasta incluso la autolesión como medio para la perfección, mal entendida, ¿no? Ese camino hacia la perfección por la autolesión. Es que suena como a silicio, exacto, un poco sí, ¿no? Automartirio, ¿no? Sí, suena. Sí. Bueno, que al final es algo eso. así, sí, es algo así. Terrible, es sí. un autocastigo por no hacerlo lo suficientemente bien. Exacto, ese es el automartirio también, laico, claro, ¿no? De alguna manera. Claro, y también es la cosa de tener control sobre lo que está pasando, ¿no? Entonces, control sobre mi propio cuerpo, ¿no? A mi propio cuerpo le puedo hacer lo que haga falta. Sí, eso. Claro. Lo he visto también en otras dos películas que he visto en el fin de semana para preparar esto de hoy, que me parece terrible, ¿no? Lo que nos afecta a nosotros, el burlesque y las showgirls, por ejemplo, pues tenemos la película Burlesque, que, bueno, se reconduce porque lo que empieza con una rivalidad entre dos bailarinas, la clásica ya un poquito madurita, que se está viendo amenazada por la nueva y rompedora, se reconduce hacia la sororidad y el apoyo común. De la que hablábamos al principio. Hablábamos, sí. Sí. Todo el mundo puede tener. Pero luego está Showgirls, sí, del 95. Sí, que claro, del 95. Terrible. Se va notando nada, ¿no? Terrible. O sea, esto Tarantino, apunté la frase de Tarantino que decía: es tan mala que es buena. Es terrible, o sea, es una película terrible. Yo tengo que decir que Showgirl no la he visto porque siempre es muy he dicho, agresiva, ¿eh? La tengo que ver. Sí, es muy agresiva. Yo la vi en aquel entonces agresiva. Y no sabría ponerla en pie entera, pero recuerdo esta cosa de decir, Dios mío. Es muy agresiva. Sí, bueno, es la típica chica que viene, bueno, de un pueblo perdido, de un lugar perdido, con un pasado turbio que no se sabe muy bien, y empieza como artista de striptease, sí. Pero bueno, consigue luego entrar en uno de estos hoteles y los casinos de Las Vegas y tal, ya como suplente y después como primera figura, y bueno, pues ahí es donde empiezan ya incluso los atentados físicos, totalmente. ¿no? Cuando tiran canicas en el suelo para que se resbale, se parta una pierna, y así consigue, ¿no? el puesto principal, y con una rivalidad siempre con el tema de la edad en medio y de la pérdida de favores del macho de la manada. Que eso es algo que probablemente es de lo que menos me gusta de esta película. Claro. Luego tiene escenas de violencia, escenas de abusos sexuales, desnudos integrales del minuto 1. Y tanto es así que es la primera película con alto presupuesto, porque las películas con muy alto presupuesto suelen ser para todos los públicos. Y esta fue la primera película de alto presupuesto clasificada de solo para adultos. O sea, de la cantidad de escenas que tenía de todo tipo, ¿no? De todo tipo, claro, lo unifica todo, o sea, lo lleva todo. Y para la época, un guión pagado con $2 millones. Toma ya. Que eso en el 95 era como, perdona, o sea, y todo para una película que después tú la ves con el tiempo y tú dices, esto es una serie B.
Pero total. Esto Total. menos mal que tenía ese presupuesto. Y lo de serie A, B, C se divide en función del presupuesto que tenga, porque hay películas de serie B que son muy buenas, no tiene nada que ver con la calidad. Hay películas que no son de serie B, como es el caso, de alto presupuesto, y que luego la película te dice, ¡buah! Pero me parece que es donde mejor refleja esa violencia entre las mujeres, esa rivalidad, incluso una tensión sexual lésbica entre las dos protagonistas, ¿no? Lo tiene todo. Todo, no le faltaba de nada, yo lo recuerdo. No faltaba Creo que no me dan muchas ganas de verla. No, sí, igual no, prefiero que veas otra. Cuando termine de ver todas las películas que tengo total, sí, tampoco. No hay necesidad. Esto tiene la gracia, incluso, de que fue un fracaso total de taquilla. Total. Sí, yo lo recuerdo. Pero se alquilaba después en los videoclubs, en VHS. Pero vamos, y le dio dinero a la Metro Goldwyn Mayer lo que no hay en los escritos. Recuperaron toda la inversión que tuvieron. Sí, es muy fuerte. La cosa de los espectadores es siempre una incógnita, es imprevisible. Nunca se sabe cómo puede no se sabe. Y en esta época menos, que no había algoritmos. Exacto. Con lo cual, nada, no se sabía. No sé si ahora es peor que antes. Bueno, la danza urbana y el cheerleading también tienen sus peliculitas, ¿no? De A por Todas, que es precisamente la rivalidad entre los equipos de animadoras. Que esta es de 2000, y de 2006 Step Up, que es competencia entre bandas de bailarines en la calle, sí, recuerdo esas películas. Sí, entre el hip hop y también y bailarines que vienen de la danza clásica y se pasan a esto, o al revés, ¿no? En fin, un poco de esta mezcla de estilos. Y me gustaría terminar también hablando de la rivalidad entre mujeres profesional. Porque esto es rivalidad profesional. Sí. Claro, estamos hablando, son bailarinas, entonces son rivales porque tienen esa profesión en común. Y esto tiene una larguísima trayectoria de la rivalidad entre actrices, por ejemplo. Y esa serie... la serie... ¿Cómo se llama? Feud. Es el mismo, claro, el mismo título. Buenísima. Y que viene... arranca, por ejemplo, de 3 minutos nos quedan. Arranca de Eva al desnudo, por favor. Que no recuerda Eva al desnudo. ¿Cómo sí, la tengo yo en DVD en mi casa. Por favor, Eva al desnudo no puede ser. Bette Davis. Primera aparición de Marilyn en la pantalla, creo. Maravillosa. Y la protagonista, Bette Davis, que como actriz era una de las más envidiosas y más peleonas. Solamente tenía como amigas a Vivien Leigh y a Lauren Bacall. Pero con el resto estaba peleada con todas, especialmente con Joan Crawford, donde hubo incluso físicamente daño mutuo en el rodaje de la película que fue de Baby Jane. Exacto. Que es en lo que se basa la serie Feud, que hay que ver. Muy interesante esa también serie, sí. Feud, yo la vi en HBO y ahora mismo no recuerdo dónde está. No, pero creo que en HBO ya no está. La interpretación que hace Jessica... Se pregunta al Google y se pregunta. Jessica Lange hace de Joan Crawford y Susan Sarandon de Bette Davis. Bestial esa interpretación. Buenísima las dos. Y ahora sí que termino ya con una recomendación. La película La bailarina, que es deliciosa, porque es la historia de Loie Fuller, que fue la descubridora e inventora de la rutina o la coreografía de alas. Sí. Y como película, la historia es muy bonita, porque ella terminó siendo también competidora de Isadora Duncan, a pesar de empezar siendo amigas, como dos niñas al principio, pero luego la película es súper estética, muy, muy visual, claro, porque es todo el rato moviendo alas, y todo lo que hizo esta mujer, no solamente al crear la coreografía, sino que es que dio muchísimos pasos a la hora de hacer escenografía y luces, iluminación para que en las salas se le reflejara en el Reina todo. Sofía, en el Reina Sofía hay un vídeo de Loie Fuller, un original coloreado. No recuerdo ahora mismo de qué, pero está en el Reina Sofía. Yo cuando fui a Reina Sofía la primera vez y lo vi, dije ¡ah! Sí, solo el vestido, ¿verdad? Sí. Está todo en blanco y negro y le pintan en distintos colores. La danza serpentina se llama. Sí. Loie Fuller. Bueno, ya lo único que te quería decir, la reflexión de la semana, Curro. Ya está. Que localicéis cuál es vuestra mujer rival, si es que la tenéis. Vale, merece la pena. ¿Y por qué? ¿Cuál es la rivalidad?
y si merece la pena mantenerla. Vale. Ya está. Muy interesante la reflexión. Ya está, porque ya nos vamos. Corta. Bueno, muy interesante. Nos quedamos con esa reflexión. Creo que me ha gustado. Y nada más. Y nos vemos la semana que viene de nuevo aquí en el Club de las Locas. Ahí tenéis el libro por si queréis seguir investigando y todas las recomendaciones de cine. Y feliz semana. Feliz semana. Chao. Quédate con nosotros, enseguida estamos de vuelta. Onda Capital 95.1. Despierta tu brillo y tu actitud. En Burlesque Sevilla te enseñamos a mover el cuerpo y el alma. Sé sensual, libre y poderosa. Todos los cuerpos tienen su escenario. burlesquesevilla.com. Tu revolución empieza bailando. ¿Buscas potenciar tu desarrollo personal y empresarial? En Club Mejórate te ofrecemos las herramientas y técnicas que necesitas para alcanzar el éxito. Con talleres, conferencias y webinars interactivos, aprenderás de expertos, superarás obstáculos y establecerás metas claras. Disfruta de nuestro podcast con consejos prácticos, entrevistas y espacios para dar visibilidad a tu negocio. Fórmate. Mientras haces negocios, visítanos en mejorate.es. EAB Excore es gestión inteligente para clínicas dentales, estéticas y centros de belleza. Agendamos, confirmamos y pedimos reseñas en Google, mientras tú haces lo que realmente amas. CRM, automatizaciones, campañas y métricas. Todo en un solo sistema. Descubre más en eabexcore.com o llama al 626 72 32 39. ¿Te apasionan los medios de comunicación? En ISAR ofrecemos formación profesional en radio, podcasting, televisión, edición de vídeo, realización, cursos para particulares y postgrados para profesionales o estudiantes. Especialízate en el sector con una formación 100% práctica. Contamos con modalidad presencial y online. Más info en isar.org.es. Recuerda, isar.org.es. Te esperamos en ISAR. ¿Tienes un negocio? Olvídate de chapuzas. En Streamcast Pro somos expertos en marketing, redes sociales, streaming webs y mucho más. Clientes nacionales e internacionales ya confían en nosotros. Escríbenos al 601 16 55 59 o info@scpro.es. info@scpro.es. Tu empresa merece lo mejor.